En enero de 1956, la escena artística de Chicago quedó cautivada por la inesperada llegada de una joven bailarina al Teatro Eternel. Violetta Arden, de 22 años, se unió a la compañía con escasas presentaciones y referencias, pero su destreza técnica le aseguró de inmediato su puesto como primera bailarina. Su debut en el Lago de los Cisnes recibió una aclamación sin precedentes de la crítica local, que destacó su precisión sobrenatural y su hipnótica presencia escénica. El Teatro Eternel, fundado en 1923, atravesó dificultades económicas a principios de la década de 1950 hasta que Horace Blackwood asumió la dirección artística en 1955. El otrora prestigioso teatro se encontraba renovando su imagen y buscando nuevos talentos cuando apareció Violetta. Según los registros de empleo obtenidos años después, la solicitud de Violetta contenía importantes inconsistencias. No se pudo verificar su supuesta formación en la Escuela Mariinsky de Leningrado, ni su supuesta breve estancia en una compañía de ballet parisina. Tadeusz Werner, director de casting del teatro, admitió posteriormente que se habían eludido los procedimientos habituales de selección ante la insistencia de Blackwood. Llegó solo con una pequeña maleta y sus zapatillas de ballet, declaró Werner en una declaración de 1958. Blackwood la vio bailar durante unos 5 minutos antes de ofrecerle un contrato. Nunca lo había visto tan convencido de nada. En cuestión de semanas, las entradas para las presentaciones de Violetta se agotaban constantemente. Su interpretación de Gisella en febrero fue descrita por el Chicago Tribune como evocadora en su profundidad emocional. Sin embargo, quienes trabajaron estrechamente con ella describieron una personalidad distante, casi clínica fuera del escenario. Madeleine Frost, bailarina veterana de la compañía, señaló que Violetta hablaba poco de sí misma, no mantenía relaciones significativas dentro de la compañía y a menudo practicaba sola después del horario laboral. Particularmente impactante fue el alojamiento de Violetta. A diferencia de otros miembros de la compañía que compartían apartamentos o residían en las viviendas designadas del teatro, ella mantenía alojamiento privado cuya ubicación era desconocida para sus colegas. Los registros de transporte muestran que rechazaba los coches de la empresa y prefería organizar su propio viaje de ida y vuelta a las funciones. Varios miembros de la compañía reportaron sucesos inusuales tras la llegada de Violetta, objetos desaparecidos de los camerinos, ruidos inexplicables en el teatro fuera del horario de atención y una persistente sensación de ser observados durante los ensayos. Estos relatos se descartaron inicialmente como supersticiones teatrales hasta que comenzaron las desapariciones. La primera desaparición documentada ocurrió el 12 de marzo de 1956, cuando la jefa de vestuario del Teatro Eternel, Eleanor Pruitt, no se presentó a trabajar. Su ausencia inicialmente pasó desapercibida. Las enfermedades estacionales afectaban con frecuencia al personal, pero se volvió preocupante cuando su apartamento fue encontrado meticulosamente limpio 3 días después. Los informes policiales indican que su casero entró en el local tras recibir un sobre con 2 meses de alquiler y una breve nota que indicaba que Pruitt había aceptado un puesto en otro lugar y no regresaría. El detective Samuel Hargrove, del 7º precinto de Chicago, realizó una investigación superficial. Sus notas, conservadas en los archivos municipales, revelan que la gerencia del teatro proporcionó documentación que demostraba que Pruitt había renunciado con efecto inmediato por motivos personales. La investigación se cerró en una semana a pesar de las preocupantes circunstancias de que su cuenta bancaria permaneciera intacta y sus familiares reportaran no haber tenido contacto. La segunda desaparición se produjo el 2 de abril, cuando Loretta Simmons, miembro del cuerpo de baile, desapareció de forma similar. Simmons había sido seleccionada recientemente como suplente de Violetta para una próxima producción de Coppelia. Los registros de asistencia de la compañía indican que Simmons asistió al ensayo matutino, pero no regresó después del almuerzo. Su compañera de habitación, la bailarina Iris Marlowe, informó haber encontrado la habitación de Simmons vacía de pertenencias esa noche. La intervención policial fue mínima una vez más. Horace Blackwood emitió un comunicado de prensa indicando que Simmons se había marchado a Nueva York en busca de oportunidades, una afirmación que posteriormente fue refutada por contactos en importantes empresas neoyorquinas, quienes confirmaron que no se le habían ofrecido audiciones ni puestos. A finales de abril, Patricia Whelan, técnica de iluminación que había trabajado estrechamente con Pruitt y Simmons, se convirtió en la tercera persona relacionada con el Eternel en desaparecer.
A diferencia de los casos anteriores, el apartamento de Whelan mostraba indicios de una salida precipitada, maletas a medio empacar, alimentos perecederos en el refrigerador y los servicios públicos aún funcionando. La evidencia más preocupante fue una carta inconclusa encontrada en su máquina de escribir, en la que expresaba su preocupación por sucesos extraños en el teatro y mencionaba específicamente el comportamiento inusual de V durante los ensayos nocturnos. A pesar de estos patrones alarmantes, las operaciones del teatro continuaron sin interrupción. La estrella de Violeta continuó en ascenso, y sus actuaciones recibieron una cobertura mediática cada vez más prominente. La gerencia desaconsejó activamente que se hablara de las desapariciones entre los miembros de la compañía, atribuyéndolo a celos profesionales dirigidos a su nueva estrella. Conrad Maynard se unió al equipo técnico del Teatro Termel en febrero de 1956 tras completar el servicio militar en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. A sus 34 años, Conrad era conocido por su metódico enfoque en el trabajo y su atención al detalle, cualidades desarrolladas durante su carrera militar. Los registros de empleo del teatro lo describen como reservado pero confiable, con conocimientos especializados en sistemas eléctricos y mantenimiento estructural. El interés de Conrad por las desapariciones comenzó a finales de abril, tras la desaparición de Patricia Whelan. Como consta en su diario personal, recuperado póstumamente, había desarrollado una relación profesional con Whelan mientras reparaba la iluminación del escenario. Su repentina partida le pareció inusual, dado su reciente entusiasmo por las próximas producciones. Las entradas del diario revelan el enfoque sistemático de Conrad para sus preocupaciones. Primero compiló una cronología que correlacionaba las desapariciones con las actuaciones y el calendario de ensayos de Violeta. Sus notas indicaban que cada persona había desaparecido poco después de una larga interacción con Violeta. Pruitt, tras prepararle un traje a medida, Simmons, tras ser nombrado su suplente, y Whelan, tras los ajustes de iluminación nocturnos para los solos de Violeta. A principios de mayo, Conrad comenzó a documentar sucesos inusuales en el teatro. Observó que las áreas de almacenamiento se reorganizaban con frecuencia a pesar de no haber un mantenimiento programado, que se producían anomalías eléctricas, especialmente en el ala este, donde Violeta practicaba sola, y que varios miembros del personal reportaron sentirse desorientados en ciertas zonas tras bambalinas. Su descubrimiento más significativo se produjo el 10 de mayo, cuando accedió a la sala de registros del teatro mientras ayudaba con las reparaciones eléctricas. Allí encontró archivos personales con discrepancias. La más notable era que las fotografías del archivo de Violeta presentaban sutiles variaciones de apariencia. Aún más preocupante fue el descubrimiento de un recorte de periódico de 1953 que mostraba a una bailarina de Cleveland llamada Violet Ashford, cuya apariencia física coincidía exactamente con la de Violeta. El diario de Conrad indica que entonces inició discretas indagaciones sobre esta bailarina de Cleveland, tras descubrir que Ashford había participado en una controvertida producción que se clausuró abruptamente tras la muerte inexplicable de su director. Correspondencia posterior con un tramoyista de Cleveland sugirió que se habían producido otras 3 desapariciones inexplicables en ese teatro antes de que, según se informa, Ashford se mudara a Europa. El 15 de mayo, Conrad documentó el hallazgo de objetos inusuales en un área de almacenamiento poco utilizada debajo del escenario. Efectos personales que coincidían con las descripciones de artículos pertenecientes a los empleados desaparecidos de Eternel, incluido el distintivo dedal de plata de Pruitt y lo que parecía ser el cuaderno de ensayo de Simmons. Lo más inquietante fue su entrada del 17 de mayo, donde describía haber observado a Violeta durante un ensayo a última hora. Sus movimientos parecen diferentes cuando cree que no la observan, más nítidos, casi mecánicos. Hoy la he pillado 2 veces mirándome a través de espejos cuando supuestamente estaba de espaldas. He guardado los objetos que encontré en mi taquilla como prueba. Los sucesos del 23 de mayo de 1956 marcaron un punto de inflexión crucial en el caso del Teatro Termel. Según los registros de seguridad con fecha y hora, Conrad Maynard se inscribió para las tareas de mantenimiento vespertino a las 20:17, creyendo que el edificio estaría vacío, ya que no había funciones programadas. El vigilante nocturno, Harold Pembroke, confirmó en declaraciones policiales posteriores que Conrad mencionó haber revisado los sistemas eléctricos del foso de orquesta y las zonas tras bambalinas. Los registros de mantenimiento del teatro indican que el edificio debería haber estado vacío,
salvo por el personal de seguridad. Sin embargo, la entrada del diario de Conrad para esa fecha, su último relato escrito, describe su sorpresa al escuchar música proveniente del escenario principal alrededor de las 22:30. La entrada detalla su traslado a la cabina técnica superior, donde podía observar sin ser visto. Lo que Conrad presenció, según sus apresuradas pero detalladas notas, fue a Violeta Arden bailando sola en el escenario tenuemente iluminado al ritmo de la música de un tocadiscos. Su relato describe sus movimientos como de una precisión inhumana y señala que ocasionalmente hablaba en voz alta como si conversara con alguien, aunque estaba visiblemente sola. Aproximadamente a las 23:15, Conrad documentó haber oído abrirse la puerta del escenario y haber visto entrar al teatro a Abigail Monroe, una joven miembro del cuerpo de baile. La siguiente secuencia de eventos sigue siendo parcialmente incierta, pero se basa en las notas de Conrad y en pruebas forenses posteriores. Conrad describió haber observado cómo Monroe se acercaba a Violeta, aparentemente sorprendido de encontrarla allí. Se produjo una conversación que Conrad no pudo oír con claridad, pero señaló que el comportamiento de Violeta cambió drásticamente cuando Monroe aparentemente mencionó haber visto artículos periodísticos sobre una bailarina parecida a Violeta en Cleveland. La última entrada del diario de Conrad, escrita con una letra cada vez más apremiante, dice: V cambió de postura repentinamente por completo. Monroe intentó irse, pero se desplomó después de que V le tocara el hombro. No había ningún arma visible. Monroe no se movía. V ahora observaba el quirófano como si sintiera presencia. Debo alertar a las autoridades de inmediato. Las imágenes de la cámara de seguridad recuperadas de la zona de la puerta del escenario muestran a Conrad saliendo de la cabina técnica a las 23:27 y dirigiéndose apresuradamente a las oficinas administrativas donde se encontraban los teléfonos. La grabación termina abruptamente a las 23:31 debido a lo que los investigadores determinaron posteriormente como una interrupción del suministro eléctrico en ese circuito específico. Cuando el personal de la mañana llegó el 24 de mayo, encontraron a Abigail Monroe en el salón de baile. Parecía desorientada y afirmaba no recordar nada de la noche anterior. Su historial médico indica que se le diagnosticó un episodio neurológico agudo de origen desconocido y fue dada de alta para recibir atención familiar en Wisconsin. Los intentos de entrevistarla en las semanas posteriores fueron infructuosos, ya que sus familiares informaron que había sufrido una crisis nerviosa que requirió reposo prolongado. Conrad Maynard no estuvo presente en su turno programado el 24 de mayo, ni regresó a su residencia esa noche. El cuerpo de Conrad Maynard fue descubierto el 31 de mayo de 1956 por personal de mantenimiento que atendía unas irregularidades eléctricas bajo el escenario principal. La causa oficial de la muerte se registró como electrocución accidental durante trabajos de mantenimiento no autorizados. El informe del médico forense señaló circunstancias inusuales, como la posición del cuerpo en un espacio técnico de acceso poco frecuente y la ausencia de las herramientas habituales en los trabajos eléctricos. El detective James Carraway, quien investigó brevemente la muerte, detectó varias inconsistencias en sus notas extraoficiales del caso. El sistema eléctrico que supuestamente causó la muerte de Conrad había sido inspeccionado recientemente y mostraba indicios de manipulación en lugar de un mal funcionamiento. Además, los efectos personales de Conrad, en particular su diario y el contenido de su casillero, nunca se recuperaron a pesar de los exhaustivos registros policiales. Horace Blackwood anunció el cierre temporal del teatro el 7 de junio, alegando problemas estructurales que requieren atención inmediata. Los comunicados de prensa indicaban que el histórico recinto se sometería a extensas renovaciones que durarían al menos 6 meses. Simultáneamente, aparecieron anuncios en publicaciones artísticas que indicaban que Violeta Arden había aceptado un prestigioso puesto en el Ballet Estatal de Viena y que había dejado el teatro inmediatamente después de su última actuación. En Chicago, las investigaciones de periodistas especializados en arte no revelaron ningún registro de que Violeta se uniera a ninguna compañía de ballet europea durante este periodo. El Ballet Estatal de Viena negó específicamente haber invitado a ninguna bailarina estadounidense que coincidiera con su descripción. Los intentos de rastrear sus movimientos después de Chicago no dieron resultados. El Teatro Eternel permaneció cerrado bastante más tiempo del anunciado, reabriéndose finalmente en abril de 1957 bajo una nueva dirección.
Horace Blackcourt renunció a su cargo en septiembre de 1956 y se trasladó a Sudamérica, supuestamente por motivos de salud. Los registros financieros revelaron posteriormente importantes retiros inexplicables de las cuentas del teatro durante sus últimos meses como director. En 1958, cuando las renovaciones en el ala este del teatro descubrieron un almacén sellado que contenía objetos personales de Eleanor Pruitt y Loretta Simmons, las autoridades reabrieron brevemente la investigación sobre las desapariciones. La investigación se cerró rápidamente al no poder establecerse ninguna prueba definitiva de actividad criminal. Quizás lo más significativo fue el descubrimiento de 1962 realizado por estudiantes de arquitectura que documentaban los teatros históricos de Chicago. Al fotografiar las características estructurales del Eternel, descubrieron una cámara tapiada bajo el ala este del escenario. En su interior se encontraban vestuario teatral de diversas épocas y una colección de zapatillas de punta, cada una etiquetada con diferentes nombres y fechas, que abarcaban desde 1937 hasta 1956. Los informes policiales indican que la cámara fue documentada, pero finalmente se descartó como almacén teatral. El caso de las desapariciones del Teatro Eternel sigue sin resolverse oficialmente. Entre 1957 y 1963, al menos otras 3 compañías de ballet estadounidenses informaron de breves encuentros con bailarines excepcionalmente talentosos que coincidían con la descripción de Violetta, cada uno seguido de salidas inexplicables del personal. En cada caso, el bailarín en cuestión desapareció antes de que las autoridades pudieran establecer una conexión con los incidentes de Chicago. El último avistamiento documentado de una mujer que se cree que es Violetta Arden ocurrió en el Ballet Metropolitano de Detroit en noviembre de 1963, donde una bailarina que actuaba bajo el nombre de Victoria Armstrong abandonó abruptamente el lugar tras las preguntas de periodistas de Chicago que investigaban patrones históricos en el Eternel. No se han reportado avistamientos confirmados desde entonces, aunque ocasionalmente surgen rumores en círculos de ballet sobre una bailarina intemporal cuya perfección técnica tiene un costo inexplicable para quienes la rodean.